mejores propiedades para aplicaciones más especiales, digamos, de los elementos que se va a trabajar, ¿no? Ahora vamos a ver algo que ya nosotros conocemos, hemos visto sobre lo que es el conformado de los metales. O sea, ¿cómo se hace cambiar de forma los metales? Hemos visto que lo podemos cambiar de forma en frío o en caliente. Cuando es en caliente, tiene que estar a una cierta temperatura. ¿De acuerdo? Hablamos de una temperatura determinada. Una temperatura en la cual el material está en estado plástico. Sea algo así como, a ver, una mazamorra espesa, algo así. En ese estado plástico que está a alta temperatura, se puede hacer el conformado de una manera rápida. Tiene sus pros y tiene sus contras, que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el conformado de metales. Estoy notando que en esta clase y la clase pasada hay pocos alumnos. Parece que no se han puesto a pensar bien en cuanto a la aplicación del reglamento, en lo que son asistencias. Mucho cuidado tengan. Mucho cuidado. Yo cuando paso asistencia, contesten, háganse presentes. ¿Se ve? Conformado mecánico de los metales. Sí, profe. Ok, vamos entonces. Cualquier cosita que ustedes no entiendan, me avisan. Avísenme para poder explicarles. Caso contrario, yo voy a seguir avanzando y ustedes cada vez más se van a crear problemas en cuanto a la comprensión de lo que queremos decir. ¿Ya? Hablen nomás, no hay ningún problema. Bien, vamos a ver sus generalidades. ¿Qué dice? Existen diversas formas de clasificar los procesos de conformado mecánico de los metales. Claro, cada autor tiene su forma de clasificarlo, ¿no? Pero también se puede realizar en función del endurecimiento, en función al nivel de deformación, en función a la materia prima. También podemos hablar en función, un ratito quiero borrarlo para que lo vean todo. Ahí, ya. En función de la materia prima, en función a la etapa del proceso, entre otras. Si se considera la etapa, se puede hablar de procesos primarios, secundarios o de acabado. En el caso de tomar como base el nivel de acritud producto de la deformación, acuérdense cuando hablamos de deformación, el tema de acritud, se pueden referir a procesos en caliente, en frío y en tibio, habíamos dicho. Si se toma en cuenta la materia prima, se puede referir a procesos de deformación volumétrica y procesos de trabajo en chapa. Cuando decimos en chapa, estamos hablando en láminas, acuérdense. Al final de cuentas, todo método se puede relacionar con la etapa y los gradientes de deformación que se tienen a elevadas temperaturas, procesos primarios o en caliente. A elevadas temperaturas se presentan fenómenos de recristalización dinámica que permiten grandes porcentajes de deformación con un bajo consumo de energía, a la vez de tolerancias abiertas y acabados superficiales de limitada calidad. Por otra parte, dice, los procesos de acabado o secundarios, en general, se producen en frío y se caracterizan por menor deformación por etapa y acumulada, lo cual redunda en muchas ocasiones en la necesidad de recocidos intermedios. Acuérdense, recocidos intermedios. No hablamos, por ejemplo, de la laminación, hablamos de los recocidos intermedios.
Estos procesos muchas veces se realizan en láminas, ¿ya ves? En láminas. Y al efectuarse a temperatura ambiente, permiten mejores acabados y tolerancias más cerradas. Entonces, pues, tenemos, dice allí, ¿no? A, trabajo en caliente. La temperatura del proceso ROSUP es mucho mayor que la temperatura de recristalización. O sea, la temperatura de trabajo va a ser mucho mayor que la temperatura de recristalización, donde ROSU ROSU-F es la temperatura de fusión en grados Kelvin. Es por consecuencia que existirá recristalización dinámica, permitiendo así grandes deformaciones aunadas a menores cargas. B. En B tenemos trabajo en frío. En este caso, la deformación se realiza a temperaturas menores a la de recristalización, siendo lo más usual a temperatura ambiente. Se tendrá con esto una mayor precisión dimensional, a la vez de permitir el control de propiedades mecánicas. Resulta por demás evidente que las deformaciones por etapa y acumulados serán menores, ya que de otra forma se requerirá de recocidos intermedios. Vamos a ver esa figurita más abajo. Y tenemos también en C trabajo en tibio. En este caso, la deformación se realiza a temperaturas mayores a las de las también, las cuales pueden ser aún del orden de la recristalización. Sin embargo, las velocidades de deformación son superiores a los fenómenos de recristalización dinámica. Esto como consecuencia del endurecimiento. ¿Ya? A ver, esta foto dice forja abierta en prensa de bastidor abierto. Todo este elemento es un bastidor, pero está a una temperatura, pues no es temperatura de fusión, es una temperatura un poquito mayor al de recristalización, al rojo vivo, y a través de esta prensa hidráulica que tenemos acá, está golpeando, está conformándolo en caliente. ¿Eh? También se denomina esto una forja, ¿no? El golpe que le da. Procesos de rechazado de chapa. Miren, acá tenemos un cono, es una máquina, ¿no? Un cono que está en etapas de conformado. Poco a poco va a ir viéndose allí este cono y este va girando, ¿no? Y la pieza va apareciendo en la forma, pues, que tiene esto, especie de, no matriz, sino una especie del embutido normal que queremos que nosotros hagamos. Esta le llaman mandril macho, material de partida. El material de partida es una lámina que poco a poco se va a ir conformando, ¿no? La pieza ahí. Y es más o menos esta la forma, la posición, cómo va conformándose. Dependiendo, pues, del no es el nombre, sino el elemento en el cual se va a hacer el embutido. Por otra parte, considerando el nivel de deformación y las características de los procesos, ojo, que esta es otra clasificación. Dice, considerando el nivel de deformación y las características de los procesos, se clasifica en procesos primarios y procesos de acabado. Los procesos primarios. Estos se realizan en caliente, caracterizan por grandes deformaciones.
Los productos obtenidos se caracterizan por usualmente requerir todavía de procesos adicionales para convertirse en elementos útiles. O sea, no es final, reino. En cambio, los procesos de acabado se caracterizan por menores deformaciones que permiten obtener elementos útiles, ya como productos terminados. ¿Ya? Asimismo, también se pueden clasificar en procesos de deformación volumétrica, volumen, ¿no? Y el otro proceso de chapa en láminas metálicas. Pero vamos a ver el proceso de deformación volumen. ¿Qué dice? Se caracterizan por deformaciones significativas y cambios de forma, todo lo cual corresponde con los procesos primarios de deformación. En general, la relación entre el área superficial y el volumen de trabajo es relativamente pequeña. El término volumétrico describe a las partes de trabajo que tienen esta baja relación de área-volumen. La forma de trabajo inicial para estos procesos incluye tochos cilíndricos, o sea, son barras, ¿no? Tochos son barras pequeñas. Tochos cilíndricos y barras rectangulares. Las operaciones básicas en deformación volumétrica se pueden clasificar en, a ver, laminación, forja, extrusión, estirado. Eso, cada uno de estos temas merece una explicación detallada, pero vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Laminación. En algún momento hemos visto la laminación. Es un proceso de deformación por compresión directa. O sea, compresión directa, quiere decir, con dos rodillos va a comprimir directamente el material, en el cual el espesor del lingote se reduce al pasar a través de dos rodillos que giran en sentido opuesto y cuya separación es menor que el espesor inicial del rodillo. Este proceso se puede realizar tanto en frío como en caliente. Vamos a ver esta figurita que dice 3-3. Ajá, esta es la figura 3-3. Vamos a ver qué tenemos. Miren, hay dos rodillos efectivamente que giran en sentido opuesto. En esta parte tenemos el material de trabajo y si este es el espesor de la pared de la chapa inicial, este es el espesor de la pared final. Al pasar por los rodillos es que está haciendo un proceso de directa. ¿Se dan cuenta? En este caso, no es laminación. Vamos a ver más adelante. Se forja. Claro, pero espérate todavía. Un ratito. Acá vamos a hablar sobre la forja, ¿ves? Lo que estoy hablando es la 3A nomás. 3.3A, ¿no? Esto que estamos viendo acá. Claro, esto es forja. Si eso es forja, ¿esto qué es? A ver, tú mismo. Extrusión. Extrusión. ¿Y esto? ¿Mm? No recuerdo. Ese es el estirado o el trefilado que se denomina. ¿Te das cuenta? Ya, pero eso lo vamos a ver de a poco. Primero estamos hablando de laminado, ¿ya? Ya hemos explicado cómo es el proceso de laminación. Ahora vamos a ver el forja. Ahí está el forja. En este caso, dice, el material se deforma en dos dados, o sea, dos matrices. Uno que está en la parte de abajo y el otro en la parte de arriba. Se coloca ahí el material y allí. De tal manera que la forma del dado se imprima para obtener la geometría deseada. O sea, es una forja en estampa. En algunos casos, los dados tienen geometrías simples, refiriéndose al proceso como forja libre. En virtud de las grandes deformaciones características del proceso, este se realiza en caliente. Lo que hemos visto en la fotografía de ese pistón grande, también está en caliente. Pero ese es golpeteo.
todo lo que golpeteo es forja. En este caso hay una especie de matriz que se coloca ahí el material y la conformación se da así, con esa forma. Esta se realiza en caliente, sin embargo, cuando se pretende calibrar las dimensiones, se realizará en frío. Bueno, a ver, ¿por qué en frío? A ver, alguien, a ver, ¿quién me dice? ¿Por qué en frío? Si este es un proceso en caliente. Sin embargo, dice acá, sin embargo, ¿dónde está? Sin embargo, cuando se pretende calibrar las dimensiones, se realizará en frío. ¿Por qué es eso? A ver, ¿qué me dice? Kendi, Tito, Sí, ingeniero. a ver, explícame. Disculpe, ingeniero. ¿Qué, qué le explico? Fui al servicio un momento, regresé y dijo Uy, que caramba, qué piña eres, Tito. O sea, qué casualidad. Pero bueno, a veces es así. Mira lo que dice acá. Escucha. Para ti voy a leer. Escucha. Dice, vamos acá, forja. En este caso, el material se deforma entre dos dados. ¿Has entendido? Entre dos dados cuando dice más o menos cómo es la posición. Tito, eh, no sé, central, supongo, que los dos lados lo presionan. los dos dados van a ser presionados, claro. De tal manera que la forma del dado se imprima para obtener la geometría deseada. O sea, el dado tiene la forma de lo que nosotros queremos y cuando lo imprimes, cuando le aplica la fuerza, se obtiene pues el material, ¿no? Que tiene el dado. En algunos casos, los dados tienen geometrías simples, refiriéndose al proceso como forja simple o forja libre. En virtud de las grandes deformaciones características del proceso, este se realiza en caliente. Sin embargo, cuando se pretende calibrar las dimensiones, se realizará en frío. Eso era mi pregunta. ¿Por qué dice que, sin embargo, cuando se pretende calibrar las dimensiones, se realizará en frío? ¿Por qué? Esa era la pregunta, Tito. Ah, ya. Para, para darle nuevas características como resistencia, me supongo. No, tanto es eso. A ver, Héctor Sánchez, ¿por qué es eso? Héctor Sánchez. Noé Wilca. Sí, profesor presente. ¿Cómo está Noé? ¿Por qué es eso? ¿Por qué dice eso? Y yo supongo que es para, si está caliente se puede deformar más, ¿no? En cambio, si ¿Correcto? está en frío, puedes, Ya va adquiriendo su posición normal a nivel puedes, estructural, puedes ¿sí o dar no? una forma, unas dimensiones definidas, ¿no? Claro. Muy bien, Noé. Correcto. Gracias. ¿Han entendido? Tito, ¿has entendido? Sí, ingeniero. Ya, Tito, Gracias. atiende, pues. Ahora el otro es la instrucción. Dice que la extrusión es un proceso de compresión indirecta en el cual el metal se hace fluir a través de la abertura de un dado para que adquiera su geometría. El proceso se realiza en caliente, con excepción de su aplicación en metales suaves, en donde la longitud del perfil obtenido es del orden de su diámetro. El proceso se caracteriza por permitir la producción de piezas de sección transversal constante con un costo mínimo de herramental. Esto aunado a la facilidad de generar secciones transversales imposibles de producir por laminación. ¿Cuál es la figura? Es esta de acá, la figura C. Miren, tengo acá esta cámara
Están viendo todo, ¿no? Esta es una cámara es una cámara donde con este pistón va a empujar, digamos, al aluminio. Y a través de este pistón va a llenar toda esta cámara. Pero aquí, más o menos en esta parte, si están viendo el cursor, están lo que son los dados. En estos casos ya no se les llama dado, se les llama matriz. Y el aluminio que se empuja, ¡pum!, sale por esa matriz. ¿Y qué es lo que va a salir? Va a salir el conformado en perfiles según de cada matriz. Por ejemplo, acá en la fotografía de la parte de abajo, vemos diferentes tipos de perfiles. Estos perfiles son fabricados de aluminio a través de una matriz. ¿Entienden? Entonces, cuando fluye el aluminio, va a fluir, pues, y va a ser este conformado. Y como les decía, aproximadamente la salida de este aluminio es de 490 o 500 grados centígrados de salida. Por no es 450 más o menos, 450, 500 grados centígrados. ¿Ya? Ese es el proceso de extrusión. ¿Me han entendido? Ingrid, ¿has entendido? Ingrid Paz, Paucari. ¿Ha entendido o no ha entendido? Sí, profesor, está claro. ¿Está claro, Ingrid? Bueno, vamos a continuar entonces. El otro es el estirado. El estirado también nosotros le denominamos el trefilado. Estirado. En este proceso, el diámetro de un alambre o barra o alambrón se reduce cuando éste se hace pasar por efecto de una fuerza de tracción, se jalas, a través de la abertura de un dado. En este caso sí se denominan dados. En este caso, la deformación se produce por cargas de compresión indirecta en el dado, inducidas por la carga de tracción aplicada. Acá está, ¿ve? La carga dice la fuerza, ¿no? La fuerza. Este es el dado. Que tiene un diámetro determinado, esta barra, este alambrón, digamos. Y cuando se hace la instrucción, perdón, el proceso, el jalado, como dice acá, las cargas de tracción aplicada a través de aquí va disminuyendo el diámetro. ¿Se dan cuenta? Va disminuyendo el diámetro. Y así se puede ir, digamos, trefilando. El proceso en sí se llama trefilación. Va trefilándose un dado, una barra de, digamos, de cobre, 6 milímetros hasta que sea 2 milímetros o 1 milímetro. Acuérdense que en este caso, por ejemplo, sí se tiene procesos intermedios de recocido. ¿Por qué? Porque cada estiramiento que hacemos estamos tensionando a nivel estructural, ¿no? Por lo tanto, se va volviendo más duro. Y eso es lo que hay que evitar, porque si no se hace el recocido, se va a fisurar el material en el próximo proceso. ¿Ya? Tienen que tener mucho cuidado ahí. Ese es el estirado, perfilado. Procesos en chapa, láminas metálicas. Se trata generalmente de procesos de acabado. Por las características inherentes al propio material, se tiene que la relación entre el área superficial y el volumen del material es alta, por lo que esta relación es un medio útil para diferenciar la deformación volumétrica de los procesos con láminas metálicas. En este rubro se encuentran las operaciones, donde la deformación que se realiza es por corte, flexión y doblez. Es común referir a este tipo de procesos como estampado de chapas metálicas. Se puede referir a operaciones de troquelado, puntonado, embutido, acuñado, rolado, entre otros.
sea, pues, por ejemplo, para lo que es las tapas del automóvil en su chasis, hay que hacer todas esas. Dice ahí, los diferentes elementos que forman la carrocería de un automóvil se produce a partir de una chapa metálica. Obviamente. Diseño híbrido de la carrocería. El frente azul corresponde a los componentes producidos en aluminio. Este diseño es utilizado por BMW en su serie 5. Entonces, las operaciones con láminas metálicas se ejecutan siempre en frío. Y en el caso de operaciones de troquelado se utiliza un juego de herramientas llamada punzón y matriz. El punzón es la porción positiva y el dado es la porción negativa del juego de herramientas. Las operaciones básicas con láminas de metal se describen en esa figura que vamos a ver, y entre otras se puede mencionar las siguientes. ¿Qué operaciones entonces se puede llevar a cabo en las láminas? Eso es lo que me está diciendo. Tenemos un doblado. La lámina, por supuesto, se pueden doblar, ¿no? El doblado implica la deformación de una lámina metálica o placa para que adopte un ángulo con respecto a otro eje recto, en la mayoría de los casos. A ver, 5. Bueno, efectivamente, tenemos una matriz, un dado, y la placa está aquí, recto, y con la acción de este punzón, lo dobla, pues, ¿no? De igual manera acá, este punzón tiene otra forma, redondeada, y el dado también aplasta y lo hace él conformado por embutido, se llama. Este de corte o cizalla. Acá está el filo de corte. Cuando se aplica la fuerza, lo corta. ¿En cuenta? Ya, entonces sigamos. Lo que es el doblado, ¿no? El embutido también le llama estirado, dice. Necesariamente. Estirado le estamos diciendo nosotros al estirado, ¿se acuerdan? Bueno, embutido es otra cosa. En el trabajo de láminas metálicas, el embutido se refiere a la transformación de una lámina de metal en una forma hueca o cóncava. Se usa un sujetador o pisador para mantener fija la plantilla. Mientras el punzón empuja la lámina de metal, como se muestra en la figura, en términos generales, se considera el espesor de la lámina. No se modifica durante el proceso de deformación. Este proceso, la deformación se genera por efecto de las cargas de tracción, producto de la acción de estirado del punzón con relación a la matriz. Tiro, ¿no? Ahora el corte. A ver, ¿qué dice el corte? Ay, sí. Se salió. ¿Por qué se salió? ¿Qué están viendo ustedes? Por favor, a ver, avísenme, porque acá sufrí un percance. ¿Qué ven? Un PDF de conformado de metales. ¿Ven lo que le estoy pasando? Sí, sí. Oh, Procesos en chapa. ya se ha cerrado por eso. Ya, aquí está. En 3C. 3C, este es el, ¿no? Tenemos el punzón, esta es la lámina y este es el dado. El dado, el filo. El punzón con este hacen el filo, una fuerza, hacen el corte. Entonces, el corte es un proceso que se caracteriza porque las cargas aplicadas generan en el material solicitaciones superiores a su resistencia.
mayor fuerza. Lo que produce la separación de la chapa, o sea, lo que produce el corte. Si bien el objeto fundamental del proceso es el corte, más que el cambio de forma, se considera dentro de los procesos de conformado por la importancia que tiene en el formado del metal. En esta operación se corta la parte usando un punzón y un dado, como se muestra ahí en la figura. Este es un punzón. El dado, acuérdense, el dado es sinónimo casi de mate. O sea, tiene una forma muy especial. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver las operaciones de formado volumétrico. Ya hemos visto que cambian de volumen. El laminado, por ejemplo, ¿no? Si cambia de espesor de pared, va a cambiar de volumen, ¿sí o no? Haces el laminado, se va alargando más el material. El laminado es un proceso de deformación, en el cual el metal se deforma al pasar entre dos rodillos. Estamos repitiendo lo que hemos visto antes, que giran en sentido contrario y cuya separación es menor que el espesor inicial del material. Por el tipo de producto que se genera, se clasifica en laminación de planos a través de rodillos lisos y laminación de perfiles a través de rodillos acanalados, claro. O sea, rodillos con algún tipo de configuración que tenga, eso es lo que se va a plasmar en el elemento que estamos laminando. Cuando son rodillos lisos, vamos a tener láminas lisas. Y rodillos con algún perfil determinado, vamos a tener pues láminas con una forma determinada, ¿no? Perfil determinado. ¿Ya? Los procesos de laminado, dice, se orientan a grandes volúmenes de producción e involucran una gran inversión de capital, ya que se requiere de molinos de laminación, hornos y equipos auxiliares de procesos, ¿no? Auxiliares de proceso. Por lo cual, producciones de 20 o más toneladas por hora representan las condiciones industriales mínimas para el metro. La elevada inversión requiere que la producción sea en grandes cantidades y por lo general, artículos estándares como láminas y placas. La mayoría de los productos laminados se realizan en caliente debido a la gran cantidad de deformación requerida. Los metales laminados en caliente están generalmente libres de esfuerzos residuales y sus propiedades son isotrópicas. Las desventajas del laminado en caliente son que el producto no puede mantenerse dentro de las tolerancias adecuadas y la superficie presenta una capa de óxido característica, ¿no? Vamos a ver la figura número 6, dice. En la laminación, el trabajo empieza con la producción de un lingote producido por colada. Este es el lingote que está acá. Por colada continua o en lingotera. Una fundición por colada continua te va a salir un lingote largo, donde tú consideres puedes cortarlo. Pero una lingotera ya tiene las características dimensionales de tamaño y de diámetro. Allí nomás le llenas y te sale el billet o el lingote o la barra, ¿no? El lingote se coloca en un horno de precalentamiento. Hay que calentarlo, ¿eh? Horno de precalentamiento, donde permanece por el tiempo suficiente para que se homogeneice la temperatura y la microestructura, de tal manera que tenga las mejores propiedades para el laminado, para el acero. La temperatura de inicio de laminación es alrededor de 1200 grados centígrados.
Miren esa temperatura de laminación, ¿eh? ¿Y cuánto es la temperatura de fusión del acero? A ver, ¿qué me dice? Temperatura de fusión del acero. ¿Mm? A ver, Alexander Aldave, aprox, ¿cuál es la temperatura de fusión del acero? Es 1200 por ahí. No, un poquito más, 1400. máximo, 1380, está por ahí. Esa es temperatura de fusión. Pero dice que acá para hacer estos trabajos hay que calentarlo alrededor de 1200 nada más. Esa es una temperatura un poquito más alta, la temperatura de recristalización. ¿Me has entendido? Alexander. Sí, profesor, sí entendí. Miren, ahora miramos este caso. La figurita que está acá. El gráfico que está acá. Dice, proceso de laminado, su efecto sobre la microestructura. Cuando hablo de microestructura, estoy hablando de la estructura molecular del acero. O sea, las moléculas, los átomos del acero. En la parte de la derecha, donde dice cristales sin trabajo, o cristales no trabajados, puede decirse, miren su conformación de la estructura, cómo es. Son redonditos, ¿no? ¿Sí? Porque no tiene, pues, ningún tipo de esfuerzo ni nada de cuando entra el rodillo, a este rodillo, a estos dos rodillos que giran en sentido inverso, esa estructura redonda se va a alargar. Por lo mismo que el material va a crecer y estructuralmente sus moléculas van a estar más cohesionados. Entonces vamos a tener acá cristales alargados, como dice allí. ¿Estamos? ¿Se entiende? Luego que ya ha pasado digamos, los rodillos, en este sentido se está moviendo, vamos a ver que los cristales participan a reformarse en el trabajo en caliente. Después que pasa del rodillo, su estructura molecular es de esta manera. Pero si nosotros observamos esa estructura, hay bastante cohesión. Hay poco espacio. ¿Eso qué significa? El material está saliendo por ahí duro. Hablando superficialmente, es bastante duro. ¿Sí o no? Porque molecularmente hablando, está bien cohesionado, pues. Bien juntos, bien apretados, bien alargados está el nivel molecular. Después de laminado. Si así tal como está bien apretados, así como está bien alargados los cristales, otra vez le paso a otro tren de laminación, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué dice Mireya? ¿Qué pasaría? Mireya Geraldine. Sí, profesor. Dime, Mireya, ¿qué pasaría? No estoy segura, profesor. No, dime nomás, si no estás seguro no importa. Acá nosotros te aclaramos. ¿Me has entendido la pregunta, pero? Más o menos, justo por eso. Entonces, ¿me puede repetirla, por favor? Claro, te puedo repetir, Mireita, pero atiende, ¿ah? Inicialmente la barra o la placa a nivel molecular es de esta forma. ¿Ves mi cursor? Sí, sí lo veo. Ya, ok. O sea, molecularmente son como redonditos, ¿no? Todo. Cuando pasa por el rodillo, pues va a haber un estiramiento molecular. De esta manera se van a poner, pues, a nivel molecular. Se van a cohesionar más, se van a apretar más. Y cuando sale, pues, más apretado, va a estar más cohesionado. Entonces, la pregunta que decís, ¿qué es lo que pasa en el material? ¿Cuál es la situación de este material que ya ha sido laminado? Si este material que ya ha sido laminado y tenemos molecularmente de esta forma, vuelvo a laminarlo nuevamente, ¿qué crees que pasaría?
¿Mm? Se vuelven a cohesionar más los... Pero más ya no vas a poder, ya no vamos a poder porque ya están recontra cohesionados como estamos viendo. ¿Qué pasaría? Se puede llegar a romper entonces. Ah, se pueden afisurar, puede fisurarse, quebrarse, ¿sí o no? Agrietarse, claro. Ajá. Claro. ¿Por qué? Porque ya adquirió una dureza tremenda, pues. Ya está duro. Acuérdate de dureza, duro es fragilidad. El material se fragiliza. Entonces, ¿qué se hace? Si yo quiero seguir laminando. Supongamos que inicialmente aquí tenía el espesor 6. Acá ya tiene 4, pero yo quiero llegar a 1 milímetro nada más. ¿Qué es lo que debo de hacer? Mireya, con el material. Un tratamiento térmico. Correcto. Un recocido. ¿Sí o no? El Claro. recocido va a hacer que nuevamente recobre esa configuración que teníamos acá. Está reacomodándose molecularmente en un recocido, un tratamiento térmico. Después de ese tratamiento térmico, hay que hacer la limpieza de este material. Se denomina, hay que decaparlo. Una vez limpio, nuevamente seguimos laminando. ¿Te das cuenta? Ese es el proceso de laminación. Ahora, tú me preguntarás si en qué momento tengo que ver eso, en qué momento hago el recocido. Ya, existen tablas para, dependiendo del tipo de aleación que tienes que estar laminando, en cuántas pasadas y con un espesor de pared determinado, debes de hacer tu tratamiento técnico. Eso no nos hacemos valor, pero sí debemos de saber que el material se ha deformado totalmente. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué dice Mireya? Sí, profesor. Entendido. Muy bien. Sigamos entonces. Miren lo que dice ahí. El lingote recalentado pasa al molino de desbaste, primera etapa de laminado. ¿Dónde se lamina para convertirlo en una de las 3 formas intermedias llamados lupias, tochos o planchas? Una lupia tiene una sección transversal de 150 milímetros de lado o mayor. Es como decir un bloque, ¿no? Un bloque de metal. Un tocho se lamina a partir de una lupia. Es de sección transversal cuadrada de 38 milímetros por lado o mayor. Ya me está dando las características de cada uno. Una plancha se lamina a partir de un lingote o de una lupia y tiene una sección rectangular de 250 milímetros. 250 milímetros de ancho o más y un espesor de 38 milímetros o más. Estas formas intermedias se laminan posteriormente para convertirlo en productos finales, como puede verse aquí. Esta es una lupia. Este es un, digamos, un bloque de acero. Se va a laminar, se puede laminar a través de unos rodillos con perfiles especiales, ¿no? Con lo cual podemos nosotros obtener perfiles estructurales, en este caso es una H, o las rieles también, ¿ve? En cambio de una plancha, este es un bloque, lupia, un bloque así como una piedra, así es. Esta es una plancha. La plancha, la laminación me va a dar placas o láminas, y esas láminas, como producto final, con el espesor de pared determinado, se enrolla y se obtienen los rollos de planchas de acero, digamos. ¿Eh? Y el tocho es esto. Del tocho, esto es una barra, digamos, no es una barra cilíndrica, es un paralelepípedo, ¿no? Largo, que de esto se puede obtener barras cuadradas o puede obtener varillas, o varillas, pues, ¿no? Pequeñas de diámetro. Son ejemplos de productos laminados. Ahí está. ¿Está bien? ¿Me han entendido? Preciado Magallanes, ¿me has entendido?
Brian, Sí, profesor. muy bien. Profe, ¿y cómo le dan esa forma de perfiles estructurales, por ejemplo, a la lupia? Ah, esto viene de fundición, pues. Lupia ¿Y cómo son pasa bloques. a esa forma de perfiles estructurales? Porque Estos no perfiles son pasan a varias través. láminas. ¿Perdón? Son varias láminas. No, son varios bloques de estos. O también a veces hay bloques largos, ¿no? Largos. Esta conformación se pasa por un tren de laminación. No vayan a pensar que de frente lo lamina y sale esto. No, es un tren de una manera intermedia. Poco a poco va siendo el conformado. Y a la final te sale, pues, en este caso, por ejemplo, estos perfiles tipo H. Son perfiles estructurales. O los rieles, ¿no? Los rieles también que tienen esa forma. Son trenes de laminación. No es una sola laminación en este caso. Por ejemplo, de las planchas a láminas también son varios procesos de laminación. Pero la diferencia es que en este caso de plancha, los rodillos son rodillos lisos. Pero en lo que es la lupia, los perfiles estructurales, los rodillos están conformados de tal manera para a las finales de sus procesos continuos de laminación vas a obtener el perfil estructural. Pues va a ser algo muy parecido, un poquito más, un poquito más, un poquito más, va a salir eso. Ese es el proceso de deformación. ¿Ya? Y así, de igual manera, el tochito es más fácil. El tocho sí es puede ser una barra cilíndrica, en este caso es un paralelepípedo, que se puede producir placas, barras, serían barras de 5 por 20, por decir, 5 de espesor y 20 de lado, son barras largas, varías de 1 pulgada, media pulgada, etc. ¿Ya? Bien. Ahora, acá hay un detalle, que es el laminado plano y su análisis. ¿Cuál es el laminado plano? Este de acá, de planchas, placas, láminas. El laminado plano se ilustra en la figura 3.8 y 3.9. Está 3.8 y 3.9. Justo lo que hemos hablado. Miren estos trenes de laminación. ¿Ven? Estas son laminadoras. ¿Eh? O este solamente que es uno. Un tren de laminación en caliente. El del lado izquierdo se tiene un laminador cuarto para operaciones de calibrado de espesor. Aquí ya van a obtener los espesores que quieren. ¿Eh? Entonces ahí está la conformación del proceso que se da. Ya, muy bien. Dice, el laminado plano se ilustra en la figura 3.8 y 3.9. Involucra el laminado de planchas, tiras, láminas y placas. Casi todos son lo mismo, ¿no? Partes del trabajo de sección transversal rectangular con un ancho mucho más, ancho mayor que el espesor. El ancho mayor que el espesor. Son planchas. Y lo que hemos hablado, igualito, pero acá la diferencia está definido por la presión del rodillo, la longitud de contacto y el radio del rodillo también, y la velocidad del rodillo. ¿Eh? Son parámetros de laminación. En el laminado, la carga requerida para la deformación es proporcional a la reducción de la sección transversal. De la sección transversal. En el caso de producto plano se contiene la reducción de espesor, siendo R, reducción del espesor, va a ser H sub F menos H sub O. ¿Cuál es el H sub F? Acá vamos a ver ahorita. Considerando que el volumen del material se conserva y la deformación se tiene este volumen, ¿no? Peso L y H. Inicial igual al final. De donde, ahí está, L sub 0, W sub 0 son el ancho y el largo. Ancho y largo iniciales de trabajo, ancho y largo finales de trabajo. Diferencia de, esa es
Eso es la reducción del espesor. De igual forma, el gasto volumétrico en B0 y después BF debe ser el mismo, así que las velocidades pueden relacionarse antes y después a través de esta relación que está acá. ¿De dónde saca que son velocidades de entrada y salida del material de trabajo? Entonces, lo que estamos leyendo, pues, lo siguiente, ¿no? Que los rodillos entran en contacto con el material de trabajo a lo largo de un arco de contacto definido por el ángulo θ. Cada rodillo tiene un radio R. ¿Qué están sus parámetros, no? Que estamos hablando. Cada rodillo tiene un ángulo R, dice, ¿no? Una velocidad de rotación y una velocidad superficial. Esta velocidad es mayor que la velocidad inicial de la pieza de trabajo y menor que la velocidad de salida. Como flujo de metal es continuo, hay un cambio gradual en la velocidad del material de trabajo entre los rodillos. Sin embargo, existe un punto a lo largo del arco donde la velocidad de trabajo se iguala a la velocidad de rodillo. Este punto se llama punto de no deslizamiento, también conocido como el punto neutro. A cualquier lado de este punto ocurren deslizamientos con fricción entre el rodillo y el material de trabajo. La cantidad de deslizamiento entre los rodillos y el material de trabajo puede medirse a través del avance. Este término se define, el avance, que está en función a la velocidad final menos la velocidad del rodillo entre la velocidad del rodillo. Ese va a ser el deslizamiento, ¿no? La deformación real experimentada por el material de trabajo se basa en el espesor del material antes y después del laminado. Este es la deformación. Este es el logaritmo natural, ¿no? Sí. H sub 0, H sub 0. Se puede utilizar la deformación real para determinar el esfuerzo de fluencia promedio aplicado al material de trabajo en el laminado plano. Esta es la deformación real. 1 sobre el delta sub E, que es deformación de E, deformación real, por la integral desde E sub 0 hasta su E sub F. K E sub N E sub E. El esfuerzo de fluencia promedio será útil para estimar la fuerza y potencia en el proceso laminado. La fricción que se presenta en el laminado con un cierto coeficiente de fricción, la fuerza de compresión de los rodillos, multiplicada por este cociente de fricción, da por resultado una fuerza de fricción entre los rodillos y el material de trabajo. En el lado de la entrada, la fuerza de fricción, en el lado de la entrada, la fuerza de fricción tiene una dirección, en el otro lado tiene la dirección opuesta. Sin embargo, las dos fuerzas no son iguales. La fuerza de fricción es mayor en la entrada, de manera que la fuerza neta que jala material de trabajo es a través de los rodillos. El laminado no sería posible sin estas diferencias. Hay un límite para el máximo posible que se puede realizar en el laminado plano con un coeficiente de fricción. Este es la reducción máxima igual al coeficiente de fricción al cuadrado por el radio de rodillo, R. Está fácil, ¿no? Solo que tenemos que tener esos valores y calcular. ¿Ya? La ecuación muestra que si la fricción fuera 0, la reducción máxima posible también sería igual a 0. Y esto sería imposible la operación de laminado. Bueno, acá hablan pues de fricción, ¿no? Son parámetros que se tienen que romper en el momento de llevar a cabo el proceso de laminado. Cuando se hace un laminado en frío, por ejemplo, el coeficiente de fricción que se recomienda máximo que debería tener el material
sería de 0.1. En tibio y en caliente 0.4. El laminado en caliente entonces se caracteriza frecuentemente por una condición llamada adherencia, en la cual la superficie caliente del material de trabajo se pega a los rodillos sobre el arco de contacto. Esta condición ocurre frecuentemente en el laminado de aceros y aleaciones para alta temperatura. Cuando se presenta la adherencia, el coeficiente de fricción puede ser tan alto como 0,7. La consecuencia de la adherencia es que las capas superficiales del material de trabajo no se pueden mover a la misma velocidad que la velocidad del rodillo. Y debajo de la superficie, la deformación es más severa, a fin de permitir que el paso de la pieza a través de la separación entre los rodillos. Entonces, pues, sería un poco largo y tedioso seguir leyendo. Ustedes tienen que leer para que puedan entender mejor. Y bueno, si ven ahí una integral, son integrales simples, ¿no? No son integrales complicadísimas. Integrales simples. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se está explicando? Lo que se está explicando son las fuerzas que actúan. Las fuerzas de oposición que hay que romper entre lo que es el tren, el rodillo y el trabajo, la lámina de trabajo que se está procesando. Eso me está explicando en cuanto a los materiales, qué coeficiente de fricción deben de tener cuando se lleva a cabo un proceso caliente, en frío o en tibio, como dice allí. ¿Ya? Entonces esto ustedes lo van a leer. Es todo un cálculo matemático, puesto el hecho de una laminación que aparentemente que a simple vista no requiere mucho, pero ahí está la teoría. Acá. Ahora, en delante me decían, ¿cómo es que hace esa H? Esa riel. Aquí está, ¿ve? Laminado de perfiles. Miren lo que dice, ¿eh? Atiendan. En el laminado de perfiles, el material de trabajo se deforma. ¿Ve? La lámina se va a deformar. Y se genera un contorno en la sección transversal. Los productos hechos por este procedimiento incluyen perfiles de construcción como perfiles en canales, en ángulos, en rieles para vías de ferrocarril y barras redondas y cuadradas, así como varillas. El proceso se realiza pasando el material de trabajo a través de rodillos que tienen impreso el grabado de la forma deseada. ¿Me ha entendido antes que me preguntó? La mayoría de los principios que se aplican al laminado plano son aplicables al laminado de perfiles. Los rodillos formadores son más complicados y el material inicial, de forma generalmente cuadrada. Generalmente el material inicial es de forma cuadrada. Requiere una transformación gradual a través de varios rodillos para alcanzar la sección final. Eso es lo que les decía, ¿no? Porque me pregunto. El diseño de la secuencia de las formas intermedias y los correspondientes rodillos se llama diseño de pasos de laminación. Su meta es lograr una deformación uniforme a través de las secciones transversales de cada reducción. De otra forma, ciertas porciones de trabajo se reducen más que otras, causando una mayor deformación en estas secciones. Las consecuencias de una reducción no uniforme pueden ser distorsión y agrietamiento del producto laminado. Se utilizan rodillos horizontales y verticales para lograr una reducción consistente del material de trabajo. Bien,
Entonces acá pues se está explicando muy claramente cómo es que se lleva a cabo ese ese proceso de laminación para obtener un perfil. ¿Estamos? Ahora sí se... Los arreglos, ¿qué arreglos hay que hacer? Ahí está. Se dispone de varias configuraciones de laminadores para una gran variedad de aplicaciones. El molino de laminación básico consiste en 2 rodillos del mismo diámetro, los cuales giran en sentido siempre en el mismo sentido y se denomina caja dúo. Los rodillos en estos arreglos tienen diámetro que van de 0.3 a 1.2. La configuración de 2 rodillos puede ser reversible o no reversible. En el arreglo no reversible, los rodillos giran siempre en la misma dirección y el trabajo siempre pasa a través del mismo lado. Los laminadores reversibles permiten la rotación de los rodillos en ambas direcciones, de manera que el trabajo puede pasar a través de cualquier dirección. Esto permite una serie de reducciones que se hacen a través del mismo juego de rodillos, pasando simplemente el trabajo varias veces desde direcciones opuestas. La desventaja de la configuración reversible es debido a la inercia inherente a las dimensiones y velocidad de los rodillos. ¿Qué tenemos acá? Miren, por ejemplo, acá. En la figura 3.11 estamos viendo un laminador dúo laminado en caliente de palanquilla. Y en la derecha tenemos una caja dúo con un sistema hidráulico de ajuste de rodillos izquierdo. Claro. Acá tenemos los 2 rodillos, sistema hidráulico. De igual manera que hay laminado en caliente. Está en un estado. Acá hay 3 rodillos, ve. Mire, 1, 2, 3. Una configuración de 3 rodillos y es un laminador cuarto todavía. Y acá tenemos un laminador en racimo. Miren cómo va la laminación. Desmontaje de los rodillos de apoyo. Son laminadores muy especiales. Vamos a leer un poco. En la figura 3.12 se ilustra la configuración de 3 rodillos, trío. En ella hay 3 rodillos, con sus respectivos ejes contenidos en un mismo plano vertical, en los que la dirección de rotación de cada rodillo permanece sin cambio. Para lograr una serie de reducciones se puede pasar el material de trabajo en cualquier dirección, ya sea elevando o bajando el lingote después de cada paso. El equipo en un molino de 3 rodillos se vuelve más complicado debido al mecanismo elevador que se necesita para elevar o bajar material de trabajo. Entonces, al reducir el diámetro de los rodillos, la longitud de arco proyectado de contacto se reduce y esto redunda en menores esfuerzos de laminación, par y potencia. Sin embargo, las máximas reducciones se ven afectados negativamente. En los arreglos de 4 rodillos, laminadores 4, se usan 2 rodillos de cada diámetro. 2 rodillos de diámetro menor para hacer contacto con el trabajo y 2 rodillos con respaldo. Esta es la que se tiene acá, ¿no? Debido al menor diámetro de los rodillos de trabajo se reduce la carga. Sin embargo, a la vez se compromete la rigidez. Se presenta flexión elástica, promoviendo variaciones en la sección de la chapa laminada.
Esto se compensa a través del empleo de rodillos más grandes de respaldo por los soportes. Otra configuración que permite el uso de rodillos menores contra el trabajo es el arreglo en racimo. Estamos viendo. Ahí está. Para grandes producciones se emplean varias cajas de laminación que operan de manera secuencial, lo cual permite incrementar muy sensiblemente la producción. Entonces acá dice, la clasificación y aplicación de estas dependerá de su ordenamiento. Aun cuando en esta figura 14, el arreglo que se muestra consiste en 7 cajas. Estos pueden disponer de más de 10 en función del producto y de la capacidad de la planta. A cada paso de laminación se incrementa la velocidad, haciendo significativo el problema de sincronizar las velocidades de los rodillos en cada etapa. Claro. Está diciendo que este es un trabajo bien sincronizado, ¿no? Mírenme, el material, cómo se produce la laminación. De igual manera acá, este proceso de laminación de un tren alineado. Y este es el material que a laminar, ¿no? En caliente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no está claro? ¿Mm? Yo creo que se entiende, ¿no? Y es más, esto lo tienen ustedes en su aula virtual. Voy a buscar otra información sobre estos temas, pero es más interesante para poder leer y entender. Pues efectivamente hay que leer, porque si no leemos no vamos a entender nada. Tenemos que leer. Problema, cualquier duda, hágamelo saber. En caso contrario, el mismo Internet le puede resolver sus dudas. ¿No? Así es, ¿no? Ahora sí es. Ya, sigamos. Algunas operaciones de trabajo en chapa. Algunas operaciones de trabajo en láminas. En una plancha. Una plancha, las láminas están embobinados. Cuando tú cortas, las láminas bobinadas se convierten en una plancha. O también le dicen. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos acá. Una de las operaciones que se hace en las láminas, una de las más importantes, es el embutido. El embutido. Embutido, dice, se trata de una operación de formado de láminas metálicas. Emplea para producir piezas huecas a partir de chapa metálica. El proceso se efectúa colocando una lámina de metal sobre la cavidad de un dado matriz. ¿Sabes? De un dado o matriz. Y empujando el metal hacia la cavidad con un punzón. Vamos a ver. 316 y 316. Parámetros de proceso de embutido. Ahí está, ¿eh? Ya. Para evitar la formación de pliegues o arrugas, la chapa deberá sujetarse mediante un pistador. Por embutido se producen latas para bebidas, casquillos de municiones, lavados, utensilios de cocina y parte para carrocería de automóviles. Sí, pues. Acá lo que estoy haciendo, por ejemplo, es el material, y está presionando, está empujando a través de esta carga de embutido. Con esta carga de embutido, tal conformado. ¿No? Así es el material de partida, pieza embutida.
Más explicadito con los esfuerzos que están utilizando. Bien. Esta es la mecánica del embutido. Todo el proceso que sigue. Ahí está. ¿Eh? Este también son lo que hemos visto antes. De métrica, ¿no? Habla sobre la fuerza, el espesor, la resistencia. Ahí está. Miren, por ejemplo, esta es una lámina que ha sido embutida, ¿ve? Por supuesto que el dado tenía esta forma. Pues esto es que dice la geometría irregular y la propia animetría del material se traduce en un mayor porcentaje de despacho. No de despacho, porcentaje de desperdicio. Embutido sin pisador. Le hacen esta curvatura, ¿para qué? Para que embutan bien. ¿Cabe? Para que se flexione el material a través de la fuerza que está. Estas son deformaciones que suceden durante el proceso de embutir. O sea, hay alguna falla en lo que es herramental, lo que es maquinaria, lo que es proceso, de una parte, y como consecuencia vamos a tener este tipo de... El embutido es una operación más compleja que el corte o el doblado. Por tanto, hay más cosas que pueden fallar. Pueden presentarse muchos defectos. Un producto embutido. Los más usuales son los que se muestran en la figura 3.20. Estos son los defectos de los embutidos. Observemos y capacitemos, ¿no? ¿Cuáles son los defectos? Punto A. Formación de pliegues en la brida o pestaña. Por alguna razón no se forman pliegues. Formación de arrugas en la pared. Listo. Pues ahí estamos viendo las deformaciones, ¿no? Materiales deformados por muchas situaciones. Por ejemplo, el C es una fractura de desgarre. Acá se está desgarrando. Este defecto consiste en una grieta que se abre en la pared vertical, usualmente cerca de la base de la metal hundida. No, es una copa de embutido. Debido a altos esfuerzos a la tracción que causan adelgazamiento del metal en esta región. Este tipo de falla puede también ocurrir cuando el metal se estira sobre una esquina afilada del punto. Por formación de orejas, rayado superficial. Bien, miren, hasta aquí hemos hablado del conformado de metal. Ya sabemos qué procesos hay para transformar las características físicas de un material. Hay una parte que hablan sobre el proceso de principios fundamentales de los procesos de arranque de viruta. Básicamente está referido a lo que sucede en un toro. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que no han llevado el curso de procesos de análisis de manufactura?
¿O todos ya han llevado ese curso? ¿O están llevando? A ver, Rodolfo, ¿tú cómo estás? Rodolfo Porras. ¿No quiere contestar? Rodolfo. Esperando, Rodolfo. Rodolfo, ¿tú has llevado proceso de análisis y manufactura? No, profe, No, no llevo todavía. todavía. Ya, muy bien, muy bien. ¿Tú, Tito? Tampoco, profesor. Ingrid, Sí, profesor, está claro. ya llevaste, ¿no? Ingrid, ¿ya llevaste sea proceso de manufactura? No, profesor. Ah, no han llevado. O sea que nadie se han llevado. Esto se lleva en proceso de manufactura. Profesor, este curso es el prerequisito para llevar ese manufactura. O sea, Uy, hay que pasar procesos 2 para llevar ese curso. a mi parecer debería ser al revés. Pero no sé qué hacen nuestros genios ahí. ¿Cómo puedo hablar de una cuchilla si ustedes no me van a entender qué cuchilla es? ¿Cómo puedo hablar del chuc? ¿Cómo puedo hablar de los carros principales, carros secundarios, sobre lo que es la velocidad de avance, sobre lo que es la velocidad de lucio, sobre lo que es la velocidad de corte, en un proceso de manufacturas específicamente en el estudio del torno? Entonces será motivo, pues, vamos a hacer un pequeño avance sobre esto. Principios fundamentales de los procesos de arranque de viruta. ¿Estamos? Y los que han llevado ya lo saben y me van a preguntar. Este PDF está en el aula virtual. Por favor, léanlo. Léanlo desde este punto 3.4. A la próxima clase vamos a hacer un conversatorio con preguntas de todo lo que están leído de lo que estoy pasando acá. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿O alguien me dice que no? De aquí sería. ¿Qué les parece? ¿Me ayudan a leer y la próxima clase conversamos al respecto? Ya, profe. ¿Ya? Porfa. Bueno, lo otro que hemos hablado, pues eso sí, yo creo que no lo han visto en ningún curso. Yo pensé que esto ya lo habían visto. Bueno, será un preámbulo, pues, ¿no? Entonces, acuérdense y me hacen acordar. La próxima clase, principios fundamentales de los procesos de arranque de viruta. O sea, ¿con qué máquinas, herramientas se puede trabajar o qué operaciones de manufactura se puede llevar a cabo con arranque de viruta? Por ejemplo, las operaciones con máquinas, herramientas. ¿Sí o no? Las operaciones de fundición es con arranque de viruta, pregunto. A ver quién me contesta. Las operaciones de fundición son con arranque de viruta. Verónica. ¿No? Sí. No. ¿No hay viruta? Ajá, muy bien. ¿Qué dices tú, Kevin? Kevin Soto. Bueno, sí, profesor, en la fundición pues, hay arranque de viruta. ¿En qué proceso? ¿En qué parte? ¿En qué momento? A ver, explícame dónde hay arranque de viruta. En fundición, ¿eh? Kevin.
Mm, Kevin, en fundición no hay arranque de viruta. ¿Te acuerdas que en fundición hay que hacer el modelo? Hay que moldearlo y hay que echar el material. Punto. Ahí te sale. Pero una vez que ya tiene la pieza fundida y le quieres dar las dimensiones ya correctas, puedes hacer un mecanizado, que ya no es fundición. En el mecanizado sí vas a regular, por ejemplo, por decir diámetros, agujeros o espacios, etcétera, pero a través de un torno. Entonces, a través de un torno se hacen las operaciones con arranque de viruta. A través de una fresadora se hacen las operaciones con arranque de viruta. A través de una cepilladora, de igual manera. ¿Por qué? Porque hay arranque de viruta. ¿Entiendes? Ya, entonces me haces acordar, Kevin, que la próxima clase empezamos de aquí. Principios fundamentales de los procesos de arranque de viruta. ¿Correcto? sí, profesor. Gracias. Entonces voy a pasar a asistencia antes que me corten. Ustedes saben que acá ¡pum! Se corte ya. Ya fuimos un ratito. Atentos y por favor contesten. Acuérdense que estas asistencias van directo a ORCE. Ya no es como antes, que va al área y a veces en el área se demora a pasar, etcétera, 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 etcétera. Pero directamente en ORCE está para que apliquen el reglamento. Tanto por ciento de faltas se separa automáticamente al alumno. Eso nomás les digo, ustedes tienen que saber, tienen que tener mucho cuidado. ¿Ya? Bien, entonces voy a pasar a asistencia. Ya, a ver, empezamos. Aldave. Presente, profesor. Ya. Álvarez, Catherine. Presente, profesor. Ya. Mireya, Presente, Amado. profesor. Ya, Mireya. Ángel Barrera. Christopher Bendezú. Presente. Tony Berríos. Presente, profesor. Ya. Nilson Blanco. Presente, profesor. Ya. Yamir. Yamir Bocanegra. Rosario Buitrón. Dana Cayata. Presente, profesor. Ya, Dana. Juan Oscar Wilfredo Campos. Aarón Fernando Cárdenas. Aarón Fernando Cárdenas. Jonathan Castro. Presente, profesor. Ya. Harold Rafael. Presente, profesor.
Ya, modo de metales. Registrar tema y asistencia. Bien, jóvenes, por favor, entonces, lo que hemos estado leyendo está en el aula virtual. Denles una leidita. Y la próxima clase conversamos al respecto de todo lo que falta. Todo lo que es mecanizado con desprendimiento de virus. ¿Estamos? Y bueno, si tienen preguntas, me lo hacen. ¿Ya? Para aprender todos. Gracias y ya pues nos estamos viendo. ¿Ya? Chao. Hasta Chao, luego, profe. profesor. Hasta Luego, luego. profesor. Hasta luego. Hasta luego.